¿Nos quedamos ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Empezamos a ver eso o no? ¿No? Sí. Esto lo vimos, ¿no? Nos quedamos en esta, ¿no? No, sí. Sí. Vamos a quedarnos a esta. Sí, no, listo. Bueno, entonces sabemos que los receptores se dividen en receptores de membrana, receptores citoplasmáticos y receptores de núcleo. Y las hormonas que actúan en cada uno de ellos van a depender si son polipeptídicas o si son del origen liposolubles o de las otras que son las amínicas. Los reguladores por ligando hacen la unión a un ligando al canal. Tenemos los reguladores por voltaje, son voltaje dependientes, y tenemos los regulados por segundos mensajeros, que son receptores acoplados a proteína G. Vamos a saber en unas diapositivas más adelante por qué son proteínas G. Ejemplo de los canales que son voltaje dependientes. ¿Dónde tenemos canales de sodio voltaje dependientes? Corazón. ¿Dónde más? Que usan potenciales de acción. Músculo, Músculo, sistema nervioso central. Aquí tenemos un canal de sodio voltaje dependiente cerrado, que está en ¿cuánto? Menos 90. Menos 90 milivolts. Y llega el estímulo, se desencadena la despolarización, y esta despolarización actúa y va a abrir el canal de sodio. Pero si lo tengo de menos 90 a menos 95, ¿qué le pasó? Se hizo más, ¿qué? Positivo. Más positivo o menos negativo. Aquí está más negativo por la activación, por la despolarización, se hace menos. Negativo. Y entonces, ¿qué va a permitir? Que se desencadene. Que salga, ¿quién? La despolarización de la membrana activa los sensores del voltaje. Si va a salir, si son sodio voltaje dependientes, ¿dónde tengo más sodio? Afuera. ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Esto es lo extracelular y esto es lo intracelular. ¿Dónde tengo? Aquí está. Extracelular, intracelular, su membrana fosfolipídica. Entonces, ¿quién me dice cuál es el valor de sodio extracelular? 140. De 135 A 145 miliequivalentes por litro. De 135 a 145. Entonces, como sabemos que son voltaje dependientes y que si son de sodio, son receptores que hacen ¿qué? ¿Inhiben o activan? Activan. Activan. ¿Quedó claro? Muy bien. Aquí está otro ejemplo, que son canales de sodio químicos o canales de sodio que están ligados a un neurotransmisor. Aquí tenemos nuestro receptor, aquí tenemos la acetilcolina, que es uno de nuestros neurotransmisores de acetilcolina. Llega, se une la acetilcolina a la subunidad alfa, se une, la va a activar y va a abrir el canal. Aquí el canal está como cerrado. Cuando se activa con la acetilcolina, que se va a unir a su receptor de la subunidad alfa, va a actuar y va a hacer que abra ¿qué? Las compuertas del receptor, y va a hacer que entre ¿qué? Sodio. ¿Por qué entra sodio? ¿Cuánto tengo sodio acá?
Intracelularmente, ¿cuánto tengo sodio? De 10 a 20. Es 14. 4 miliequivalentes. Es el potasio. No me acuerdo si es 14 o es 4. No tengo idea. Hasta acá abajo. ¿Cuánto es? 10 a 15 miliequivalentes por litro. De 10 A 15. miliequivalentes por litro. Entonces no hay más sodio. Extracelularmente, y aquí se lo estoy diciendo. Entonces el receptor, al momento que entra sodio a la parte intracelular, va a hacer ¿qué? La activación, por eso activan. Ahora, esos receptores que les presenté anteriormente, voltaje dependiente o de carga dependiente de iones, de segundos ligandos, no los vamos a ver. Eso lo vieron ustedes en la fisiología del área neuromuscular, en el área del corazón, de las otras partes que no me voy a detener yo ahí. Vamos a ver los receptores unidos a grupos de proteínas de la membrana celular llamados GTP, o dicho de otra forma, son proteínas heterodiméricas de fijación a trifosfato de guanosina. Trifosfato de guanosina, GTP. No se les olvide, GTP significa trifosfato de guanosina. También llamado receptores acoplados a proteína G. Por eso son proteína G de guanosina. ¿Quedó claro? Receptores de proteína G, quedamos que son receptores de proteína G porque son del trifosfato de guanosina. Estos receptores de proteína G del trifosfato de guanosina van a ser triméricos, constan de 3 subunidades, una alfa, una beta y una gamma. Aquí están las 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La subunidad alfa es la más importante porque es la que está unida al difosfato de guanosina. Y esta es la forma inactiva de este receptor. Al momento que se lleva la fosforilación, se va a llamar trifosfato de guanosina. Se fosforila, se activa y la subunidad alfa, que es la más importante, se va a desprender para llevar su acción a lo que tenga que hacer dependiendo de la hormona que vino y estimuló el receptor. ¿Quedamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Ejemplo. La membrana fosfolipídica, esto es extracelular, esto es intracelular. Tenemos que llega la hormona, la que gusten y manden, pero tiene que ser ¿de qué tipo? Si estamos con un receptor de membrana hidrosoluble. ¿O de origen qué? De la tirosina. No. Proteico polipeptídico. Entonces llega el neurotransmisor, se une a su receptor específicamente. Al momento que se une, va a activar a nuestra subunidad alfa de tener el ¿qué? Difosfato de guanosina. Lo fosforila y lo convierte en trifosfato de guanosina. Y este trifosfato de guanosina ya activado tiene diferentes funciones.
Entonces, esta subunidad alfa tiene actividad GTP-ASA. Si digo que esa actividad GTP-ASA suena a qué? ¿A qué? Enzima. Ajá, pero que suena a qué, ¿qué hace? ¿Activa algo, estimula o inhibe? Va a fosforilar, va a activar, va a desencadenar más que mecanismos, más acciones, va a producir un efecto, que este efecto son 4 tipos. Tenemos la hormona, se une, tenemos la subunidad alfa, beta, gamma, que está en su forma inactiva de difosfato de, se activa y se va a hacer la fosforilación porque se va a hacer de un difosfato, ¿de qué? Se va a fosforilar, se desprende la subunidad que tiene función de GTP-ASA y que ya va convertida en un trifosfato de, va a ser unos mecanismos, aquí tenemos nuestra proteína G, va a ir a 1, canales de potasio, 2, activación enzimática, va a activar enzimas propias de la membrana celular, 3, activación de enzimas intracelulares como activadores químicos de celulares específicos, 4, activación intra o a nivel de núcleo, que va a ser activación de la transcripción genética y nos va a producir proteínas y cambios estructurales. Son las 4 funciones que tiene la subunidad alfa cuando está en su forma activa, que va a ser del tipo trifosfato de. ¿Entendieron sus funciones? Activa canales de potasio, hace activación enzimática a nivel de la membrana celular, hace activación enzimática a nivel del citoplasma, a nivel intracelular, hace activación de núcleo a nivel de la transcripción genética. Son sus 4 funciones de estos receptores. A este nivel van a actuar y todo va a depender qué tipo de hormona llegue. Si es una hormona, que me den el ejemplo de una hormona de membrana que va a actuar aquí, que sea hidrosoluble, de origen proteico, insulina, otro del hipotálamo. Creo que todos los péptidos como la liberadora de gonadotropinas, la liberadora de corticotropinas, la liberadora de tirotropinas. Del tálamo. Ahora dame una de la región de hipófisis anterior. Hipófisis anterior da la tiroidestimulante. ¿Cuál? La tiroidestimulante, la foliculoestimulante, la luteinizante. Y van a actuar y van a hacer estos 4 mecanismos a nivel del que estén canales de potasio, a nivel de membrana enzimática, a nivel de enzimas intracelulares o a nivel de la transcripción. Doctora, pero solamente es exclusivo de los canales de potasio, ¿no? Sí. Solo Aquí, el proteína G, exclusivo del canal de potasio. Nada más. Ahorita van a ver el por qué. Estos son sus funciones generales de los receptores de proteína G, que son receptores del ¿qué? ¿De dónde viene la G? De Entonces, cuando son de la vía de la adenilato ciclasa, su segundo mensajero se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama el segundo mensajero? AMP cíclico. AMP cíclico. Quedamos que el AMP cíclico es un mensajero que estimula. Por ende, tiene una función en los receptores GS, o también conocidos como G estimulantes o activos. Ellos van a hacer que se incremente el AMP cíclico. Son estimulantes.
Pero tenemos los receptores GI, son inhibitorios, van a hacer que disminuya el AMP cíclico. Y tenemos los receptores de la vía de la fosfolipasa C, que van a ser los GQ. Y los GQ nos van a producir como segundos mensajeros al calcio inositol de trifosfato y al diacilglicero. De aquí depende qué hacen. ¿Quedamos claros hasta aquí? ¿Sí? Receptores de proteína G tipo S activan la adenilato ciclasa y activan canales de calcio y sodio. Por eso se llama activan o estimulantes, porque estimulan canales de calcio y sodio. GI inhiben la adenilato ciclasa y activan canales de potasio, inactivan. Y los GQ tienen el segundo mensajero que se llama actividad de la fosfolipasa C y que va a desencadenar a los tres segundos mensajeros que vimos hace rato, que los vamos a ir desglosando. Lo que yo quiero que les quede claro, que los tres receptores del tipo de la proteína G, que viene siendo de la ¿qué? Bueno, sí. ¿Otra vez? Trifosfato. Van a ser de tres tipos estimulantes. Obviamente, por eso me decía usted que si eran exclusivamente de los de potasio. Sí, porque son inhibitorios. Son estimulantes y estimulan a sodio y a calcio. ¿Sí? Ellos son actividad positiva, son actividad que van a hacer la estimulación. Estimulan procesos potenciales de acción, estimulan crecimiento, lo que gusten, pero van a estimular. Y los inhibitorios van a inhibir. Por ejemplo, ¿dónde tendría yo unos canales de potasio que inhiben? Pues en las neuronas. En las neuronas, ¿dónde más? ¿Dónde más tuviera yo canales de potasio En el inhibitorios? corazón. Corazón, porque ¿qué hacen? Activé los canales de sodio para llevar a cabo ¿qué? La despolarización de mis aurículas y mis ventrículos. Ahora yo necesito relajar ese músculo. ¿Y con qué lo hago? ¿A quién estimulo? A los canales de potasio. Los canales de potasio pueden ser voltaje dependientes, pueden ser que son de segundos ligandos y van a ser también del tipo inhibitorios secundarios a la vía de la adenilato ciclasa. ¿Sí? Y tenemos los GQ que activan la vía de la fosfolipasa C. Ejemplo: receptores de proteína GS o receptores de proteína G estimulantes tienen aquí su subunidad alfa, su subunidad beta, su subunidad gamma. Llega el receptor, aquí está el diacil, ¿qué? Difosfato de. Entonces llega, se activa por medio de la fosforilación y nos va a formar un ¿qué? Trifosfato de. Al momento que se activa el trifosfato de guanosil, va a formar ATP, porque quedamos que era una GTPasa, y al momento de ser una GTPasa va a activar y va a producir ¿qué? AMP cíclico. Al momento que produce el AMP cíclico, va a ser por medio de la adenilato ciclasa. Y este AMP cíclico va a llevar a cabo su función en los receptores PK. ¿Saben qué significa PK? Proteína sinasa dependiente de AMP cíclico.
Ahí lo tienen. Eso significa PK, proteína sinasa dependiente del AMP cíclico. Entonces están en su forma inactiva porque el AMP cíclico no está en circulación, pero vino la proteína, la hormona, actúa el receptor, hace a cabo la fosforilación, produce trifosfato de por medio del trifosfato de la guanosina, que es una ¿qué? Función de GTPasa, va a producir por medio del adenilato, que es la enzima adenilato ciclasa, va a actuar, activa el AMP cíclico, vienen y actúan a mis receptores proteína sinasa dependientes de AMP cíclico a su forma activa, y estando en su forma activa van y abren canales iónicos, van y hacen fosforilaciones a nivel de proteínas efectoras, van y actúan a nivel de núcleo haciendo función de la transcripción. Pero están ¿qué están haciendo? Abre canales, activan, hacen las proteínas efectoras, fosforilan, ¿qué hacen? Activan, llegan a la transcripción para la producción de otras proteínas, ¿qué hacen? Activan, porque ¿qué quedamos? Que era un receptor ¿de qué tipo? Estimulante. Estimulante. ¿Quedó claro eso? Ahora, como todo, alguien tiene que decirle algo. Para, no vamos a estar así viciosamente. Entonces, la fosfodiesterasa es otra enzima que viene y destruye el AMP cíclico. Al momento de destruir el AMP cíclico, ¿qué no voy a tener? A partir de aquí, ya no tengo activación de mi receptor, proteína Sinasa dependiente de AMP cíclico. Entonces ya no voy a tener proteína sinasa dependiente de mi AMP cíclico activo. Lo va a inhibir, va a destruir el AMP cíclico y por ende va a haber una disminución de esto. Entonces, mi receptor es proteína, ¿qué? Sinasa dependiente de AMP cíclico. Esta es su forma inactiva. Se los parece a esto. Tienen que saber todo esto. Entonces, al momento que quedamos que se estaba produciendo mucho, ¿qué? Mucho AMP cíclico. ¿Que viene de dónde? De la AMP cíclico. De la fosforilación del bifosfato de Guanosina. ¿por medio de qué enzima? Bueno, hace función de GTPasa, pero ¿cuál enzima es la que hace que se active para producir el AMP cíclico? La adenilato ciclasa. Es una enzima que se tienen que aprender. Adenilato ciclasa es la enzima que hace que se produzca el ¿qué? El AMP cíclico. El AMP cíclico. ¿Y qué enzima lo inhibe? Fosfodiesterasa. Ahorita van a ver dónde actúan las fosfodiesterasas, cómo las consumimos. Entonces, al momento que se produce el AMP cíclico, viene al receptor, se va a unir, ¿sí? Y va a formar lo que viene siendo el ¿qué? La proteína dependiente de AMP cíclico activo. Y van a salir, ahora sí, sus partes activas para llevar a cabo su función de fosforilación. Lo pueden hacer a nivel del que van a venir aquí para hacer producción de proteínas fosfatasa, ¿sí? Van a producir más fosfato, van a hacer más fosforilaciones y van a estar activando todas estas vías que son de diferente acción. Ejemplo, ya les expliqué tanto proteína activa que estimula y estimula, pero ¿a qué estimula? ¿Esta cuál es? La tiroides estimulante. Hormona Estimulante de la tiroides. es AMP cíclico dependiente, es un receptor de proteína ¿Qué? y produce T3 y T4. por medio de todo lo que vimos. La hormona La adrenocorticotropina. estimulante de La corticotropina. córtico,
Tropina. va a ser activa del tipo receptor proteína G, S, que es estimulante, se produce AMP cíclico y va a ir a hacer la secreción de las hormonas esteroideas, córticos suprarrenales. ¿Esta cuál es? Antidiurética. Que es una proteína GS, que es estimulante, porque va a hacer que el incremento del y va a tener un efecto que va a hacer que aumenta la permeabilidad al agua en los túbulos renales distales y colectores. Y todo esto se va a llevar a cabo por medio de los receptores que vieron, que son los proteín K, ¿qué? Dependientes del que vimos que hacían a nivel de membrana. Todo eso que estuvimos es lo que van a hacer para llegar a qué. La formación. Y si va a formar este tipo, ¿en dónde va a actuar? ¿En dónde se forma? La tiroides. En la tiroides. Entonces, van a tener sus efectos dependiendo a dónde va. ¿Esta va a ir a dónde? A los Suprarrenales. ¿Y este? Entonces, Va a ir a los es la importancia de saber por qué son receptores GS. Más GS. La adrenalina. ¿Ves? Incremento de la AMP cíclico. ¿Qué hace? En el músculo hace la... ¿Qué significa glucogenólisis? Se degrada glucógeno para liberar glucosa en la sangre. Grasa hace la... Corazón. Entonces, está actuando a niveles de receptores que hacen ¿qué? Estimulan. Si estoy produciendo glucogenólisis, ¿qué hago? ¿Qué quiere decir que qué tengo? Están estimulando para producir, glucosa. Glucosa, porque ¿qué le necesitamos que el organismo esté qué? Así como ahorita todos ustedes están en hipoglicemia. Lipólisis, ¿qué necesito activar para qué? Mucho tejido graso. Yo necesito activar la lipólisis. ¿Y cómo la voy a activar? Desde el ayuno prolongado hasta llegar a una diabetes mellitus descompensada tipo 1 o tipo 2 y terminen en una cetoacidosis diabética. ¿Sí? Glucagón aumenta el AMP cíclico porque es una proteína G estimulante. Tiene una función en hígado que va a ser la glucogenólisis. ¿Qué significa? Producción de glucosa a partir de las reservas ¿De? glucógeno. En grasa va a ser ¿qué? En corazón. Entonces, ¿se dan cuenta lo que hace el glucagón? También tiene sus funciones que son del tipo estimulante. ¿Y el glucagón cuándo se estimula? Cuando estoy en ¿qué? Hipoglucemia. En hipoglicemia. ¿Y esta? La PTH. Para tomar. Aumenta el AMP cíclico y en el hueso va a ser para que se lleve a cabo la en riñón, la reabsorción de calcio y secreción de fósforo. Entonces son funciones bien específicas que todo nace desde el principio, que tenemos un receptor que es de tipo ¿qué? Estimulante. Y que es una proteína ¿qué? Que significa que viene de dónde Trifosfato de guanosina. y que aparte de ser del trifosfato de guanosina, ¿qué características tiene su receptor? Tiene dominio 3 unidades. 3 unidades, la cual una es la más importante, que es ¿qué? La alfa. Y esa alfa, ¿por qué es tan importante? porque está unida al GDP. Está unida al Trifosfato de guanosina. y ese difosfato de guanosina cuando se activa o se fosforila termina produciendo el Trifosfato de guanosina. y este trifosfato de guanosina cuando va a activar la producción de AMP cíclico lo hace por medio de ¿qué enzima? Adrilatociclasa. ¿Qué enzima inhibe a la adrilatociclasa? Fosfoliesterasa. ¿Están hechos? Listo. Los GI
o los, ¿cómo queremos que eran esos? Inhibidores. Ah, es que bueno. Los GI no tienen esta activación de esta enzima, ¿sí? De la acetilcolina. Entonces, si no hay producción de esta vía, ¿qué no voy a tener? Y si no tengo AMP cíclico, ¿qué no voy a hacer? No voy a abrir canales. Toda la activación que ya vi que hacen los receptores GS. Entonces, si no hacen todas las actividades que hacen la estimulación, ¿qué sí va a hacer? Abrir canales de potasio. Que los canales de potasio, ¿qué hacen? Inhiben, Inhiben. hiperpolarizan. ¿Sí? Entonces, esta hiperpolarización de los canales de potasio va a hacer que el potasio, ¿dónde tengo más potasio? ¿Afuera o adentro? Adentro. ¿Cuánto es la concentración de potasio extracelular? De 3.5 a 5.1. De 3.5 a 5.1 mil equivalentes. A 5.5 dicen algunas literaturas o 5.0. Entonces, estos receptores, ejemplo, ¿dónde los tengo? Mi corazón. En su corazón. ¿Quedó claro que fueron los más sencillos? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué es lo que no hay? AMP. No hay producción de MP cíclico, y si no tengo producción de MP cíclico, ¿a quién no activé? A la subunidad. Y si no activé a la subunidad alfa, no hice ¿qué? Fosforilación, no hice activación. Entonces tampoco hubo ¿qué? Adenato ciclasa. Los receptores proteína GQ, que quedamos que era de la fosfolipasa C, ¿sí? Vamos a darle zoom porque están en ¿dónde? En la membrana celular. Vamos a darle zoom, agarramos un fosfolípido, lo vamos a seccionar y vamos a producir. Esto lo vamos a dividir en dos y va a quedar diacilglicerol y trifosfato de inositol. Entonces ahí ya tenemos los segundos mensajeros de la vía de la fosfolipasa C, que era ¿cuál? Diacilglicerol y trifosfato. Y los que había en la tercera, que eran ¿cuáles? Los canales de calcio. Entonces, la vía de la fosfolipasa C va a hacer la activación por medio de la fosfolipasa C y va a ir y va a producir los segundos mensajeros, que son Diacilglicerol y trifosfato inositol. y Canales de calcio. calcio, que va a abrir los canales de calcio, y los diacilglicerol activan a los PKC, que son Proteínas dependientes de su fosfolipasa C. exacto. Ahí está, los canales de calcio de membrana y los canales de calcio que se encuentran a nivel de citoplasma, ¿sí? Entonces, sus segundos mensajeros de los GQ, que son de la vía de la fosfolipasa, van a actuar en membrana. Ejemplo, ácido araquidónico. El diacilglicerol va a activar a los PKC, que quedamos que eran los proteínas sinasa, Dependientes de fosfolipasas. va a abrir canales de membrana, y el trifosfato de Inositol. va a estar a nivel del citosol, del citoplasma, y va a abrir canales de Calcio. del retículo endoplásmico Las mitocondrias. o mitocondrias. ¿Dónde están las mitocondrias? Citosol. ¿En qué espacio? Intra o extra. Intra. Entonces son canales intracelulares. Y si están las mitocondrias, ¿qué va a producir? Energía. ¿Quedó claro esto?
y tenemos que tienen en común que son calcio, nuestro ion importante de la vía de la y este calcio también puede actuar a nivel del calcio calmodulina. Estos receptores no son muy abundantes, pero sí existen y también van a activar a los que son ¿qué? Proteínas sinasa dependientes de fosfolipasa C. Ya no va a haber confusiones de por qué son PKC y PK. Ok, entonces, sin dudas, quedó claro aquí la historia de cómo pudimos por la medio de la proteína G, ¿qué? Aquí está ejemplo de la calmodulina y el Calcio. se los presento. ¿Sí? Este receptor de calmodulina calcio es en esta presentación. ¿Sí? Aquí está la proteína sinasa dependiente de calcio calmodulina. ¿Sí? Este es el calcio, esta es la calmodulina, esta es la proteína inactiva. En cuanto se une a nuestro receptor calcio calmodulina, toda esta unidad se le va a activar y entonces hace que sea una proteína sinasa dependiente de calcio calmodulina. Está fácil, ¿no? ¿O no? Inactivo, nuestro receptor llega, se activa, se une y nos va a producir ¿qué? A ver, estamos en la fosfolipasa C, quedamos que es una proteína GQ. ¿Va a haber qué? ¿AMP cíclico o no? Si es GQ y es de la fosfolipasa, entonces va a haber una ¿qué? Que se encuentra ¿en dónde? En la membrana y que esta a su vez, ¿qué va a hacer? Pues va a tener segundos mensajeros como el diacilglicerol. Por medio de la fosfolipasa C, que va a producir, va a activar, pero ¿qué no va a haber? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué enzima no hay? Adenilactociclasa es la de fosfolipasa. entonces por medio de la fosfolipasa C, ¿qué le hace a la membrana? A lo que viene siendo los fosfolípidos de la membrana, los divide, los secciona, como le quieran llamar, y nos va a formar el ¿qué? Diacilglicerol Y el trifosfato de inositol, y entonces van a llevar a cabo sus funciones en el retículo endoplásmico, en el retículo liso. ¿Qué hacía el retículo endoplásmico rugoso? producción de proteínas, ¿Y el retículo endoplásmico liso? lípidos. Entonces, ya se dieron cuenta cómo todo esto tiene una importancia, sus acciones fisiológicas, cómo vienen de su bioquímica que aprendieron muy bien. Ejemplos: la adrenalina y la noradrenalina. Tenemos receptores tipo alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Alfa 1 es proteína GQ, que viene siendo ¿de qué? Fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Y entonces, ¿qué hace? Produce segundos mensajeros que son el Inositol trifosfato. y Calcio. alfa 2 es una proteína del receptor GI. ¿Es qué? Inhibitoria. ¿Qué va a inhibir? Adenilactociclasa. El AMP cíclico, porque no va a haber acción de la Adenilactociclasa. beta 1 y beta 2 son GS, que son ¿qué? Estimulantes. Estimulantes. Y si son estimulantes, ¿qué va a haber? AMP cíclico. ¿Dónde tenemos receptores beta? Uno en el corazón. En el corazón. ¿Y dónde más? El beta 1 en el corazón y el beta 2 en los pulmones. Exacto. Entonces se dan cuenta por qué la importancia de sus receptores, cómo actúan, cómo funcionan, y hay medicamentos que vienen y van a activar estas vías. Aquí está un ejemplo, en resumen. Ahora,
lo que les iba a decir. ¿Qué quedamos que era la enzima que inhibe al AMP cíclico? Si yo inhibo al AMP cíclico, ¿cómo se pone mi estado? Pues no está excitado. Inactivo, la hueva, no me dan ganas de venir a dar clase. Entonces, tomo mucho café, mucha cafeína, y entonces, ¿qué hago? Inhibo a la fosfodiesterasa. Y si inhibo a la fosfodiesterasa, ¿qué sí voy a tener? Y bastante. Y vengo y pongo y trozo de estudiantes. ¿Sí? Esto es una forma que entiendan el porqué, la importancia de saber qué tomamos, qué consumimos, qué le damos a nuestros pacientes. La teofilina es un medicamento que se da en ¿dónde? ¿Alguien sabe? ¿Dónde usamos la teofilina? Es un paciente, es un medicamento que se usa en los pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y actúan aquí inhibiendo la fosfodiesterasa. Cuando vayan en cuarto año y veamos EPOC, se van a acordar de esto, porque allá los voy a trozar si no se acuerdan de esto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Quedaron dudas? Ejemplo de la fosfolipasa C, que tenemos que lo hacía por medio de un fosfolípido. la vía de la fosfolipasa C, que estaba a nivel de ¿dónde? De la membrana. De los fosfolípidos de membrana, viene y actúa, los activa formando el Diacilglicerol, trifosfato de inositol. que estos a su vez van a venir y van a hacer calcio, liberado ¿dónde? En el retículo endoplásmico, sea liso, sea rugoso, depende de qué va la función que vamos a tener que tenga, y van a incrementar la actividad de ¿quién? De la proteína. De la proteincinasa, Dependiente de fosfolipasa. y va a tener acciones metabólicas, las que gusten y manden. El otro efecto que teníamos la vía del calcio calmodulina, que lo tenemos, va a ser lo mismo. El calcio intracelular, quedamos que si estaba en el calcio intracelular iba a actuar ¿a dónde? ¿En qué parte? Pues la De mitocondria. la mitocondria. Y si es mitocondria, ¿qué va a hacer? Producir energía, entonces tiene sus funciones también de activar. Volvemos a lo mismo, pero este es de la ¿qué? Vía del, AMP cíclico. que es de la vía de la, Anidato y esta es la vía de Fosfolipasa. la comparativa de cómo, a pesar de que son receptores de la proteína G, tenemos que pueden ser estimulantes, inhibitorios o de la vía de la fosfolipasa C, y son receptores SQ, S, No, son Ese es S. GS, GI y GQ. GI, ¿que son qué? Inhibitorios. GI son inhibidores, Sí. GS Estimulantes. y los GQ. De la fosfolipasa. Aquí, ¿cuáles son los que voy a poder actuar o cuáles son los que están usándose aquí? GS y el ¿Y? GI. Si es GI, ¿en qué parte estaríamos haciendo la Inhibición. inhibición? Anidato ciclasa. ¿Por medio de quién? ¿Ya lo dijeron ahí atrás? Por medio de la fosfodiesterasa. Entonces, sabemos que existe la enzima adenilato ciclasa, la enzima que inhibe, Fosfoliesterasa. y si son adenilato ciclasa positivos inhibitorios, ¿qué no va a haber? AMP cíclico. Si son adenilato ciclasa excitatorios o estimulantes, ¿qué va a haber mucho? Su forma activa, ¿sí? Entonces, si somos de la vía de la ¿que dónde se encuentra? Fosfolípidos de membrana. ¿En dónde? Fosfolípidos de membrana. En la membrana celular, y va a llevar a cabo todo lo que viene siendo la fosforilación de mis fosfolípidos para producir dos importantes que son Diacilglicerol
Y estos a su vez van a venir y van a hacer funciones a nivel del citoplasma y que son como las proteínas C activas, que son proteínsinasa, pueden hacer que vayan a ir ¿a qué parte? Al retículo endoplásmico. ¿A dónde más? La mitocondria, y van a producir respuestas celulares o respuestas metabólicas. ¿Quedó claro esto? Excelente. Entonces, mis segundos mensajeros del AMP cíclico, ¿quiénes son? Es el AMP cíclico. Mis segundos mensajeros de la fosfolipasa C. Y así Mi segundo mensajero de la vía de milatociclasa. la del AMP cíclico. Ok. ¿Ya están hechos para el examen? No hay más que decir. Aquí están los receptores acoplados a proteína G. Ya vimos cómo su subunidad se va a activar, se va a fosforilar, hacen la producción del AMP cíclico por medio de una enzima llamada nilatociclasa, va a estimular a nuestros receptores proteínsinasa Dependientes de AMP cíclico. y llevan a cabo fosforilaciones de las proteínas. Y tenemos la B, que es la vía de la ¿de la qué? Fosfolipasa C. Que es a nivel de la Membrana. membrana y va a producir, Y glicerol y glicerol. y estos a su vez van a hacer funciones del tipo activación intracelular o citoplasmático de las que Proteínas. y va a llevarnos a la. Fosforilación. Entonces, a final de cuentas, terminamos haciendo la fosforilación de proteínas, ¿sí? Ya sea por medio de la vía del AMP cíclico o por medio de la vía de la fosfolipasa C, vamos a activar la proteína, sea a nivel que viene siendo intracelular, en el citoplasma o a nivel del núcleo. ¿Sí? Disculpe otra vez que nos están esperando una Sí. siguiente clase, por favor. Ya acabamos, son las 5. Nos vemos.